Bueno, la sesión educativa Jaime Salazar Robledo, digamos que es para Platino, para el grupo Platino, es un espacio súper importante porque es donde el grupo nació, ¿cierto? Donde hicimos nuestra primera presentación hace 11, 12 años, ¿cierto? Y digamos que es muy importante también este espacio porque digamos que un colegio para un territorio, para una comunidad, se convierte como en el centro de congregación de los niños, de los jóvenes y también de los adultos, ¿cierto? Digamos que en este caso, el colegio desde sus inicios, ¿cierto? Desde pues desde la idea que fue creado, también era pensado como en un espacio para poder hacer cosas diferentes a la parte académica, ¿cierto? Sino también desde las artes, desde la música, ¿cierto? Entonces digamos que el colegio nos abrió las puertas desde el principio que digamos, Platino empezó como con su proceso. Y este proceso, digamos, de Platino, pues empezó en el marco de un proyecto con la Unión Europea que se llamó Contarla para Vivir, que era un proyecto financiado por la Unión Europea. Habían unos aliados de la ciudad de Cali y unos aliados de nuestra ciudad, que aquí en Pereira estuvo encabezado por la Asociación Cultural Palo que Sea, ahí con el compañero Juan Guillermo Quintero, quien es como el papá de este proyecto, ¿cierto? Donde en el marco de ese proyecto, pues las mujeres que traían a los niños a hacer las clases de música, teatro, ellas también decían, bueno, profe, ¿y por qué no hacen un grupo para nosotras también, cierto? Porque nosotros también queremos aprender, queremos cantar, queremos estar. Entonces, para la versión de ese proyecto, pues abrimos un grupo donde era de solo mujeres, ¿cierto? Mujeres cabeza de hogar, principalmente afro, también habían dos señoras indígenas, pero principalmente era este grupo de comunidad afro, ¿cierto? Entonces ahí empezamos con unas señoras que en la vida habían actuado, en la vida habían cantado, y ahí nos encontramos con doña Pascualina, que fue como un tesoro que nos encontramos oculto, ¿cierto? Una señora con un poder ancestral, una cantadora tradicional, ¿cierto? Donde tenía todo ese bagaje ritual de los alabados, de los gualíes, de toda esa parte religiosa chocuana, ¿cierto? Entonces fue como un plus que nos encontramos para este grupo y fue ahí donde dijimos, bueno, este grupo también, como que digamos que su fuerte es la música. Esa es como el foco en el que el grupo se va a, digamos, a seguir, ¿cierto? Como ese foco de la música y de las tradiciones orales. Porque teníamos a doña Pascualina, que era como nuestra maestra y la que tenía clara, pues, como todo ese mundo de la tradición oral. Entonces, aquí en este colegio, pues empezamos a hacer los ensayos, nos reuníamos una vez a la semana, a veces dos veces, ¿cierto? Donde también se convirtió en un espacio para estas mujeres, un espacio para sí mismas, ¿cierto? Para regalarse un espacio para poder hablar con sus compañeras, con nosotros, ¿cierto? Poder también deshogar un poco sus penas y digamos, sus problemáticas familiares, personales, ¿cierto? Porque digamos que ellas en su contexto cotidiano de la familia, de ser esposas, de sus quehaceres diarios, digamos que pierden un poco eso, pierden un poco regalarse espacios para ellas mismas. Y este espacio que Platino generó, pues fue también eso, como un regalo para ellas, poder estar en un espacio donde podían ser ellas, donde podían crear y podían conversar y más hacer algo que nunca en su vida habían hecho, como actuar, por ejemplo. Entonces también a través de sus historias de vida, de sus historias de desplazamiento, sus historias violentas, ¿cierto? Y también sus historias amorosas, bonitas, también logramos crear historias, generar unos, digamos, textos, diálogos, crear música a partir de las historias que ellas nos iban dando, como esos insumos que nos iban arrojando. Y ahí fue donde nació nuestra primera obra, que se llamó Cuenta Regresiva, ¿cierto? Que es la historia de una de las chicas que vivía en el Chocó, pues un tema de abuso, ¿cierto?
y fue donde, digamos, el teatro y la música fue como ese vehículo para que ellas hicieran catarsis, porque si bien fue un caso que le sucedió a una, pues también son temas que a la vez se combina con otras, ¿cierto? Y las otras se sienten identificadas con eso que está viviendo la compañera. Entonces, volviendo como al tema del colegio, también enhorabuena pues que el colegio abrió las puertas para poder vernos, ¿cierto? Tanto con ellas, con el grupo Platino y con otros grupos, que éramos 8 grupos de niños, niñas, jóvenes y también el grupo de adultos con Platino. Fue como el espacio para crear, para escribir las historias. Todas las historias que se crearon en ese proyecto fueron originales, ¿cierto? Fueron creadas dependiendo del contexto de la comunidad, dependiendo de lo que ellos querían contar, ¿cierto? Y nuestra primera presentación con Platino fue con esa obra aquí en el aula máxima o en el Coliseo, donde los mismos habitantes de la comunidad, sus hijos, pudieron ver a estas mujeres actuando, cantando, y también eso como que les cambió un poco la forma de verla, ¿cierto? Ya no es la señora de la comunidad que hace las empanadas, sino que la señora de la comunidad que hace las empanadas y además canta, y además actúa, y además cuenta historias, ¿cierto? Entonces digamos que ese imaginario de la gente de la comunidad para con ellas cambió, ¿cierto? Ya son personas, ya las ven como unas personas líderes dentro de la comunidad y que también pueden transmitir ese conocimiento a sus hijos, a su misma comunidad, ¿cierto? Porque hay una característica muy fuerte de todas las comunidades ancestrales, sean indígenas, sean afros, ¿cierto? Que su cultura y sus raíces son tan profundas que donde llegan puede ser un espacio, otro país incluso, ¿cierto? Otro contexto natural, otra cosa, pero sus raíces ancestrales, musicales, narrativas, están ahí siempre. Y digamos que donde ellos llegan, eso está, aflora, ¿cierto? De cualquier forma. Sea algo como tan sencillo como y eso lo hemos hablado estos días con Yami, como la construcción de las casas. Ellos ya tienen como una forma de construir sus casas en el Chocó y cuando llegan aquí pues tratan de hacer una réplica porque sí, hacer la forma como ellos conciben eso, ¿cierto? Entonces, digamos que el valor que estas mujeres obtuvieron al participar en este proceso, ¿cierto? Después de 12 años ininterrumpidos de viajes, de proyectos ante el ministerio, ante la alcaldía municipal, proyectos internacionales, donde algunas tuvieron la oportunidad, tuvimos, porque yo también estuve ahí, de poder ir a España, a Francia, a Italia, ¿cierto? Y poder mostrar sus realidades, mostrar su música, sus cantos, ¿cierto? Entonces eso para uno le abre como el espectro del mundo y la forma de ver las cosas. Y también una forma de decir, bueno, es que el arte también me aporta a mí en muchas cosas, ¿cierto? Y me logra como dar otra visión o otra herramienta de lo que se puede hacer. No todo es un trabajo X, ¿cierto? O estar en la casa con mis hijos, sino que también puedo hacer otras cosas, ¿cierto? Y poder conocer otros lugares, poder compartir con otras personas. Entonces, como dando como una pincelada del origen del grupo Platino, ¿cierto? Digamos que el colegio fue como nuestro centro de encuentro, pues fue como el lugar donde nació, donde crecimos y donde todos los productos culturales y artísticos digamos, logramos hacer, el colegio fue digamos, testigo de todo eso lo que hicimos.